Buenas, mi nombre es Exxon Cruz y le voy a hablar sobre la estructura obligacional tributaria. La naturaleza jurídica de la estructura obligacional tributaria se refiere a la forma en que se establecen y regulan las obligaciones fiscales. En la normativa fiscal existen diferentes elementos y funciones que definen esta estructura. En los elementos tenemos la base imponible, que es la unidad de medida, valor o magnitud sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el atributo a pagar. La alícuota, que es el porcentaje que se aplica sobre la base imponible para calcular el monto del tributo a pagar. Y el hecho generador, que es el evento o situación que da origen a la obligación tributaria. Por ejemplo, la realización de una actividad económica, la obtención de ingresos, la adquisición de bienes o servicios, entre otros. La estructura obligacional tributaria tiene como función principal establecer las obligaciones fiscales de los contribuyentes y determinar la forma en que se deben calcular y pagar los impuestos. Esta estructura permite al Estado recaudar los recursos necesarios para financiar el gasto público y cumplir con sus funciones y responsabilidades. El hecho imponible. La importancia del hecho imponible en las leyes fiscales radica en que es el evento o situación que da origen a la obligación tributaria. Esto quiere decir que es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. El hecho imponible se materializa en las leyes fiscales a través de la definición de los eventos o situaciones específicas que generan la obligación para pagar un impuesto. Por ejemplo, la compra de un litro de gasolina genera la obligación de pagar los tributos especiales sobre los carburantes. Otro ejemplo es la adquisición de cigarrillos, que genera la obligación de pagar el tributo especial de labores del tabaco. Otro puede ser la compra de un carro, que origina la obligación de pagar el impuesto de matriculación. Es importante destacar que cada impuesto cuenta con su propia normativa, lo cual establece de manera precisa los hechos imponibles y las condiciones para su aplicación. La importancia del hecho imponible radica en que es el elemento fundamental que determina la existencia de la obligación tributaria y permite al Estado recaudar los recursos necesarios para financiar el gasto y cumplir con sus funciones y responsabilidades. Contribuyente y responsable. El contribuyente es la persona física o jurídica que tiene la obligación de pagar un impuesto. Y el responsable es la persona física o jurídica que, sin ser contribuyente, asume la obligación de cumplir con las obligaciones fiscales en lugar del contribuyente. El contribuyente es quien realiza el hecho imponible, que da origen a la obligación tributaria. Por ejemplo, una persona que realiza una actividad económica y obtiene ingresos está sujeta a la obligación de pagar impuestos sobre esos ingresos. Es importante tener en cuenta que la relación jurídico-tributaria se establece entre el Estado y el contribuyente o responsable, cuando se produce el hecho imponible previsto por la ley. La ley fiscal establece los derechos y deberes de los sujetos de la relación jurídico-tributaria, así como las consecuencias legales en caso de incumplimiento. Las exenciones, exoneraciones y el no sujeto. Las exenciones son beneficios fiscales que examinen a ciertos contribuyentes del pago total o parcial de impuestos. Estas exenciones pueden aplicarse a personas naturales o jurídicas y generalmente están establecidas en la legislación tributaria. Las exenciones pueden ser temporales o permanentes y su objetivo es fomentar ciertas actividades económicas o sociales. Las exoneraciones son similares a las exenciones, pero se aplican en situaciones específicas y pueden ser otorgadas por autoridades competentes. Las exoneraciones pueden ser temporales o permanentes y están destinadas a promover ciertos sectores económicos o actividades. Por ejemplo, un gobierno puede otorgar una exoneración de impuestos a una empresa que invierte en una zona de desarrollo económico o una
o que invierta en una beneficencia. Y los no sujetos son aquellos que no están obligados a pagar un impuesto específico debido a su situación o actividad. Por ejemplo, las personas que no alcanzan un cierto nivel de ingresos pueden considerarse no sujetas al impuesto sobre la renta. Es importante que las exenciones, exoneraciones y no sujetos pueden variar según el país y la legislación tributaria aplicable. Por lo tanto, es recomendable consultar con la legislación tributaria específica de cada país, como sería en nuestro caso Venezuela. Administración tributaria. La administración tributaria es una institución encargada de administrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Su función principal es recaudar los impuestos y velar por el cumplimiento de las leyes fiscales. La administración tributaria tiene varias funciones y atribuciones. Algunas de estas funciones y atribuciones son: administrar los tributos internos del gobierno, proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas tributarias, aduaneras y otras de su competencia, expedir disposiciones en materia tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes y responsables. Otra, dictar normas en materia de organización y gestión interna en el ámbito de su competencia. La percepción del contribuyente frente a la administración tributaria puede variar. Varía según su experiencia y cumplimiento de las obligaciones fiscales. Algunos contribuyentes pueden percibir a la administración tributaria como una institución necesaria para el funcionamiento del Estado y el financiamiento de los servicios públicos. Otros contribuyentes pueden tener una percepción negativa debido a la carga tributaria o a posibles dificultades en los trámites y procesos administrativos. La administración tributaria tiene la responsabilidad de garantizar la equidad y transparencia en la recaudación de impuestos, así como de brindar información y asistencia a los contribuyentes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El COT, Código Orgánico Tributario. La evolución de las sanciones en la reforma de Código Orgánico Tributario del 2014 ha tenido como propósito principal fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir la evasión fiscal. En el 2014 se introdujeron modificaciones significativas en el COT. Una de las principales novedades fue la creación de la figura de la culpa grave, como criterio para imponer sanciones. Esto implicó que los contribuyentes puedan ser sancionados no solo por cometer infracciones internacionales, sino también por negligencia o falta de cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el marco de las reformas posteriores, se han establecido sanciones más severas para combatir la evasión fiscal y desincentivar el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, se han incrementado los montos de las multas y se han establecido sanciones proporcionales al monto de la evasión o el perjuicio causado al fisco. Además, se han implementado medidas para agilizar los procesos de determinación de las sanciones y facilitar su cobro. Por ejemplo, se han establecido plazos más cortos para la notificación de las sanciones y se han simplificado trámites administrativos relacionados con el cobro ejecutivo de las mismas. Es importante destacar que el propósito de estos cambios en las sanciones es promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, garantizar la equidad en el sistema tributario y proteger los intereses del Estado. Sin embargo, es fundamental que los contribuyentes estén informados sobre las normas y procedimientos tributarios para evitar sanciones innecesarias o desproporcionadas. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Gracias.